Dios me lo bendiga, amados hermanos. En esta ocasión esperamos que Dios esté bendiciendo abundantemente su casa y su familia. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite llegar hasta ustedes. En esta ocasión compartiendo una palabra de confianza, una palabra que nos asegura de que Dios está cerca de nosotros en cada momento. Y si Dios está cerca de nosotros, entonces tenemos plena confianza. El libro de Salmos, capítulo 125, verso 1, dice: los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Son como el monte de Sión, no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Qué representación en esta escritura? Vamos a hablar un poquito acerca de Sión. Sión fue una ciudad conquistada por el rey David. David lo conquistó de los jebuseos, los que habitaban en la tierra de los cananeos. Luego de David conquistarla, David lleva el arca de pacto y la establece en ese monte, en el monte de Sión, que es una colina de Jerusalén. El arca de pacto representaba la presencia de Dios, representaba el lugar donde Dios se comunicaba con el hombre. Según Éxodo capítulo 25, verso 22 dice: allí hablaré contigo, allí nos encontraremos. Allí por encima del arca del propiciatorio, en medio de los dos querubines, allí hablaré contigo. Entonces era el lugar donde no solamente habitaba la presencia de Dios, sino también donde existía la comunicación de Dios con su pueblo. Vamos a leer un poquitito acerca de las diferentes percepciones de Sión. Según el libro de Jeremías capítulo 31, verso 6 dice: porque habrá un día en el que clamarán los guardias de la región montañosa de Efraín: levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Jeremías dice que subir a Sión significaba subir a Dios, subir al Señor nuestro Dios. En el libro de Isaías nos dice a nosotros, en el libro de Isaías 60, 14: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En el libro de Isaías el Señor le dice a Israel que iba a ser llamada Sión, ciudad de Israel. Sión, ciudad de Israel. Sión es la ciudad de Dios porque allí habitaba la presencia del Señor. Entonces, vamos un poquitito al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿qué representa Sión? En el Nuevo Testamento, Sión ya viene a tomar un aspecto un poco más espiritual y no tanto físico. Ya no se refiere tanto a la geografía del lugar, a la geografía del monte de Sión que estaba en Jerusalén, sino que empieza a tornar esa conversación un poco más espiritual. Esa ubicación de Sión representaba algo un poco más espiritual. Entonces, por eso el libro de Hebreos capítulo 12, verso 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. En el libro de Hebreos 12, 22 dice que Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ahora torna espiritualmente esta ubicación de Sión y dice que la compañía de millares de ángeles. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, nos dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Él pone en Sión una piedra escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Era una piedra de ángulo. La Biblia nos registra que Cristo es la piedra angular.
la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Es la primera piedra puesta, es el fundamento. La piedra angular representaba la primera base, era la orientación correcta de hacia dónde iba la edificación. ¿Cuál era su dirección? Era el fundamento. Entonces Cristo viene a ser el fundamento de la nueva Sión, porque la palabra de Dios así nos lo dice. He aquí yo pongo en Sión, en la Sión espiritual, la Jerusalén celestial. Él pone la piedra angular, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero recuerden que la edificación lleva, además de la piedra angular, lleva muchas otras piedras. Y la Biblia nos registra en ese mismo libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo, mi hermano, también somos piedras vivas de ese edificio espiritual llamado Sión. Y al estar hablando de piedras y estar hablando del libro de Primera de Pedro, recordemos el nombre de Pedro, que también de alguna manera significa piedra, Petros. Hablando acerca de esto, en el libro de Mateo, nos habla en el capítulo 14 del verso 22 al 33, una historia donde Jesús termina y se despide de la multitud. Pero antes de despedirse, Él le dice a los apóstoles que se suban a la barca y se vayan mientras Él se despide. Jesús le gustaba el contacto con la gente. Él amaba a la gente, sentía compasión de ellos. Él quería no solamente satisfacerles espiritualmente, sino también se preocupó físicamente por ellos. Entonces luego se aparta al monte y empieza a orar. Y luego de estar orando se hace de noche. Y ya los apóstoles iban lejos en el camino. Cuando Jesús, dice la Biblia, que en la madrugada va hacia ellos, caminando sobre las aguas. Los vientos azotaban fuertemente y las olas se levantaban fuertemente. Ellos, viendo a Jesús a lo lejos, pensaron que era un fantasma. Y Jesús le dice: no temas. Pedro dice: Señor, si eres tú, llámame, permite que yo vaya a ti. Pedro quería escuchar la voz de Jesús. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Él es el buen pastor y que sus ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Pedro quería escuchar la voz de Jesús porque él la conocía y él quería saber quién era esa, qué era esa imagen que se representaba encima del mar. Entonces el Señor les dice: ven. Y Pedro obedientemente empieza y baja de la barca. Posiblemente en la barca sus compañeros le decían: no vayas, te vas a hundir. ¿Qué pasó? No lo hagas. No estás bien. Entonces Pedro baja y empieza a caminar. Las condiciones ahora en las que Pedro se encuentra, ya se encuentra fuera de la barca, y posiblemente la barca tenía unos bordes altos, pienso yo. Estaba rodeado de los apóstoles, por lo tanto él no sentía tanto los fuertes vientos, pero al bajar, dice la palabra de Dios, que él sintió los fuertes vientos y tuvo temor y comenzó a hundirse. El temor
es una de las causas que no nos permite tener confianza. Porque estamos hablando acerca de la confianza, de los que confían en Jehová. Son como el monte de Sión. Pero el temor impide que la confianza exista. Es enemiga de la confianza. El temor y la duda son parientes muy cercanos. Entonces, ya Pedro no se encuentra en la misma condición de encima de la barca. Tal vez al momento empezó a alejarse, sintió que ya no estaba tan cerca de la barca por si acaso se hundía y tuvo temor y le dice: Señor, sálvame. Y el Señor le dice, al sacarlo: ¿por qué dudas? Y volvemos nuevamente a otra parte. La duda enemiga de la confianza. La Biblia dice que el que se acerca al Señor crea que le hay. Porque el que duda es semejante a las olas del mar que es llevada por el viento a todo lugar. Los que dudan, los que no confían en el Señor, andan dando tumbos por la vida y son llevados por el viento hacia diferentes direcciones. Lo cierto es que no tienen un puerto fijo donde van a llegar. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El libro de Salmos, capítulo 84, el verso 4, dice la palabra: bienaventurados los que habitan en tu casa. Y estábamos hablando de que la casa de Dios representaba Sión. Y ahora estamos hablando de la parte espiritual. Entonces son bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Completamente se coordina con la parte final del verso 1 del capítulo 125, donde dice la palabra de Dios: no se mueven los que confían en Jehová, sino que permanecen para siempre. El hombre es hecho para la eternidad. El libro de Eclesiastés dice: Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Entonces, perpetuamente alabaremos al Señor cuando lleguemos a su presencia. Llegará el día en que no habrá pandemia que dudar. Llegará el día donde no le temeremos a nada, donde no habrá incertidumbres, donde nos iremos a presentar delante de la presencia de Dios. Entonces, perpetuamente le alabaremos. Pero mientras estemos en este mundo, si confiamos en el Señor, nuestra fe es inmovible. Permanecemos sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Él es el ancla de nuestras vidas, de nuestra alma. Si confiamos en Él, Dios nunca nos va a defraudar. Así que, hermano y amigo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve por vientos, por marea. No se mueve, sino que permanece para siempre. Dios te bendiga.